Hola, hola, bienvenidos al podcast Soy Latino. Mi nombre es Leslie. Hoy tengo una invitada que, bueno, cuando empecé a escuchar o pensar, de hecho, en el podcast, ella fue una de mis primeras invitadas en mi lista y este es un Mm. sueño realidad. Hubiera traído Kleenex porque yo lloro mucho. Pero quiero presentarles a mi amiga, alguien que admiro muchísimo. Su nombre es Carito. Bienvenida. ¿Cómo estás? Yay. Muy bien, contenta de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Claro, Ujú. gracias por aceptar. Bueno, pues cuéntanos quién eres, de dónde vienes, cómo llegaste aquí. Mi nombre es Graciela Caro, soy originaria de la Ciudad de México y vine aquí porque mi papá falleció en la Ciudad de México, mi mamá se volvió a casar y su esposo tenía hijos aquí, Okay. en California, llegué a Ujú. California. Entonces mi mamá se vino para acá el primer año y ya después nos trajo a mi hermano pequeño y a mí. Oh, ok. O Ujú. sea, ¿cuántos años ya llevas aquí? Este septiembre cumplí 28. Oh, wow, Sí, felicidades. Es mucho tiempo es ya. bastante tiempo. Ya tengo más años aquí que en México, ya soy más como de aquí. Ajá, Sí. sí. ¿De qué parte de México eres? De la ciudad, pero ¿de qué parte? Está cerquita de Aragón, Ah, ok. se llama Casas Alemán. Oh, ok. Ya. Yo también soy de la Ciudad de México. Ahí nací. Ah, Ujú, pero fuimos siempre del sur, like Coyoacán, Tlalpan. oh, ya. ¿Aragón es del norte? ¿O Sí, dónde es es? por donde está el templo, el Eldies Temple. Oh, ok. Sí. Ya. Es como 2 horas más o menos del sur, Sí, está algo así. lejecitos. Ujú. Ujú. Y cuando llegas aquí, estabas joven, 18 años. fuiste a la escuela, ¿Entraste a la prepa o...? Fíjate que yo me ¿Cómo? gradué de la preparatoria en el Ujú. 95 en junio o julio y me vine para acá en septiembre. Ok, Entonces me vine rápido. rápido después de graduarme y llegué a California y ahí en California pues como no sabía el idioma tuve que empezar a trabajar, empezar a ir a la escuela de ESL, de Ujú, inglés como segunda ujú, lengua y eso fue con lo que empecé. ujú. Ujú. Por eso tu inglés es tan bueno. Gracias. Porque empezaste chiquita. Yo pensé que Sí, habías empezado un poco más grande. pero ni crees que es tan bueno, ¿eh? Todavía estoy aprendiendo mucho Ujú, y sí, o sea, a comparación de cuando llegué, que era súper frustrante no hablar el idioma, ujú, eh, tuve que, eh, tuve que pasar por muchas cosas para decidir, tengo que hablar el idioma y claro. tengo que saber qué están diciendo y tengo que Ujú, comunicarme y fue difícil al principio. ujú. Sí, es muy complicado, especialmente cuando no sabes nada. Como yo no fui a escuela particular, tú fuiste a escuela particular en México Sí, la prepa. Fue y... una escuela particular, Ujú. pero la clase de inglés no me importaba. Oh, O sea, realmente yo decía, ¿para qué voy a aprender inglés si nunca lo voy a ocupar? ajá. Y cuando llegué aquí me dio la arrepentida de mi vida, Ujú. porque sí sabía poquito, pero me hablaban y no entendía No, nada. tampoco. Mm-mm. Sí, a mí me hablaban muy rápido y yo así como, no sé lo que me estás diciendo. Ujú. Pues así pasa, pero qué padre que lo pudiste aprender. Esa es una cosa que sí me di cuenta de ti desde el principio, que sí sabías el idioma, que te dabas a entender muy bien, que... Y uno se da cuenta que ayuda con la personalidad también, con la, ¿cómo se dice? La self-esteem, el Sí, la autoconfianza. ya Sí. autoconfianza te ayuda mucho para moverte en el país, porque se necesita. Sí. Y luego, entonces aquí conoces a tu esposo. No, nos conocimos en la preparatoria en México. Oh, ok. Sí, yo me vine para acá y después él ya se Él vino a se vino seguirme para acá. acá. Y Ujú. aquí tuviste a tus hijos. Sí, en Utah. Ok. Todos en Oh, Utah. todos. Sí, Tienes 4, ¿no? 4. Ujú. Ujú. Pues yo conocí a Carito por la escuela, porque yo tuve a sus dos más pequeñitos, ¿no? Mía y Carlitos Sí. venían a mi preescolar y eran mis niños chiquitos. Y era su maestra ¡Ay, favorita.
qué padre. Cuando le conté a Mía. Mía que iba a venir a este Ajá. podcast, a tu podcast, me dijo, oh, I love Mrs. Leslie, porque Oh, dice que le encantaba sentarse en tus piernas sí. cuando leían o algo así, que Ajá. era que todos los niños se peleaban por sentarse contigo. Y yo sí, ella es muy linda, qué bueno. Sí. Ay, tus niños también. Con Carlitos fue, no sé si dejé en la mitad de año, me fui, o si terminé, no me acuerdo, pero tuve a tus dos niños. Oh, ya. Y así es como nos conocimos. Y luego, ¿a qué te, ya se vienen aquí a Utah? ¿Por qué se vienen para acá? Pues ¿Cómo? fíjate que era porque en California las casas estaban demasiado caras, entonces nos casamos y nos venimos a los 6 meses para acá. Sí. Y era como un mejor lugar para crear una familia. Ujú. Ujú. Pues sí. Sí, es un estado bonito, tiene muchas cosas y hay mucha Sí. naturaleza y a mí me gusta mucho todavía, le veo mucha belleza, pero sí nos estamos llenando de gente, Sí, mucho más. Ya. bastante. Ahora, me acuerdo que al principio las calles vacías y yo así como no hay nada, o sea, no puedes, tienes que caminar a todos lados y no encuentras ninguna tienda y bueno, eran distancias largas y no veías a nadie caminando en las calles. Y de pronto en estos años como más carros, más carros, más casas y yo, ¡ay! Estamos Sí, creciendo mucho ya. bastante. Muchísimo. Ujú. Sí. Entonces llegas aquí y ¿qué empiezas a hacer? Pues a los dos, bueno, yo empecé a trabajar en una compañía en Ocitaner. Ujú. Ahí trabajé por 5 años. Después, a los 2 años de estar trabajando ahí, tuve a mi primera hija, Rachel, que Ujú. ahorita tiene ya 21 años. Wow. 21, sí, si no me equivoco, 21. Ajá. Y, y cuando ya, después tuve a Jenny, pero cuando Jenny nació fue un poquito traumático para mí, porque estaba como dividiendo mi tiempo, mi energía en el trabajo, en las Mm, casas, en las niñas, entonces sentía como que no estaba dando mi 100 a nada, mm, como que estaba dando poquito aquí, poquito allá y en realidad lo que yo quería era dedicarles mi tiempo a ellas y realmente estar ahí para ellas. ujú. Entonces al yo trabajar de noche, porque trabajaba de noche, salía a las 12 de la noche, al otro día estaba cansada, estaba desvelada. Dije, no, o hago una cosa o hago la otra, porque no estoy dando mi 100 a nada, ¿no? Ujú. Entonces, como mi esposo, pues siempre le ha echado ganas y empezó a subir, a subir, a subir, lo apoyé para que terminara la universidad y le empezó a ir bien, entonces ya no tuve que trabajar Ujú. y me pude dedicar a ellas. Ay, qué bueno. Ujú. Y fue lo más bonito que he podido hacer porque yo creo que en la vida uno tiene que vivir sin arrepentimientos. Ujú. Como tengo como ese saying en inglés que dice live without regrets. Ujú. Entonces, por eso siempre doy como el todo en todo lo que hago o en todo o con las personas con las que interactúo. Y en este caso, pues con mis hijas, ¿no? Que Ujú. eran como, pues, lo más importante para mí en ese momento. Cuando Rachel Claro. nació, yo me acuerdo que la miré y yo dije, wow, o sea, esta niña es mía y es un lienzo en blanco. Ajá. Yo No, la hice. no puedo dañarla. Claro. O sea, voy a hacer lo mejor que pueda para que en su lienzo se escriban solo cosas bonitas y experiencias buenas. Entonces mi sueño más grande era ser una buena mamá, Ujú. porque era lo que en ese tiempo tenía que hacer, ¿no? Ujú. Con las niñas pequeñas. Tengo sueños frustrados de antes cuando recién llegué a este país que ahorita te cuento, Ajá. pero en ese momento dije, pues soy una mamá y voy a dar el 100 Ujú. y ahorita yo veo para atrás y ya ella tiene 21 años y el más chiquito Carlitos ya tiene 10. Sí, ya están súper grandes y yo volteo para atrás y digo, wow, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Y yo me siento bien, ¿sabes? Ujú. Me siento bien porque fui una mamá presente, porque estuve para ellos en todo. O sea, no era una mamá de las que los llevaba a la piscina y jueguen, ¿no? Yo me Ujú. metía a jugar con ellos, o sea, era bien involucrada. Ujú. Entonces, es algo que a mí me da mucha satisfacción en esa etapa de mi vida después de casarme y tener los niños, que les di todo, Ujú. todo de mí. Y entonces ahorita ya como que quiero hacer más cosas, ya no quiero ser solo una mamá, quiero Claro. ser algo más. Ajá. Sí, sí, sí.
Pues sí, porque obviamente te conocí ya cuando tus hijos estaban en el preescolar y ahí es cuando empiezo a ver todo lo que empiezas a crear y a Mm. lograr y es como de ahí para arriba y así como, wow, no tiene freno. Así me dicen mis tías en México, y Chelita, pero ¿cómo haces tanto? Mi mamá me decía, tus tías siempre, pero ¿cómo haces tantas cosas? Sí. Pero es que cuando tienes un alma inquieta y Ujú. curiosa y aventurera, quieres Yeah. explorar, quieres llevar a cabo cosas, no sé, así soy. Ajá. Pero fíjate qué padre y bonito que dijiste, me voy a enfocar a mis hijos, terminar con eso, no terminar porque nunca terminas, pero a un momento en el que dices, ya puedo empezar a emprender más cosas y sin sentirte que los estás abandonando o descuidando y poder lograr tus sueños, que obviamente muchas mamás se sacrifican y nunca los logran por sacrificarse por sus hijos. Y entonces es muy padre que tú hayas podido encontrar ese balance, ese límite. Ujú, sí, me Yo digo. encantó. Yo disfruté mucho y como te digo, me siento agradecida más que nada y me siento feliz porque no tengo regrets. Por supuesto que no fui una mamá perfecta, ¿verdad? Ujú, O sea, hubo muchas cosas en las que tuve que trabajar, pero me siento bien, me siento contenta ujú, de haberles dado todo de mí. ujú, Ahorita ya es más como dividida mi atención en mis proyectos, en mis cosas, pero claro. yo sé que en su momento tuvieron al 100 a su mamá. Ujú. Y aparte también ellos ya creciendo buscan sus propias cosas, ya están más distraídos con sus amigos, sus propios intereses, entonces aunque tú quisieras pasar tanto tiempo con ellos ya dirían no. Sí, ya no te necesitan tanto, Ya ya. no, exacto. Sí. Y entonces ya tienes dos que manejan. Sí, Oh, Jennifer y Rachel. wow. Ya. Me hacen sentir un poco vieja. Ah, Yo tenía, sí, es que Carlitos los tenía conociste 3 en preescolar, años. sí. Ya. Ay, Dios. Y entonces, bueno, me acuerdo que empiezas a tomar clases de yoga como casi al mismo tiempo que yo. ¿Eso fue tu primer como negocio o ya tenías cosas antes? Sí, de hecho, fíjate que la yoga la empecé cuando mis niñas estaban chiquitas, las dos Ujú, grandes. Y la historia de la yoga es muy bonita porque a mí me cambió la vida. Yo en realidad empecé a practicar yoga porque estaba pasando por un proceso de sanación con mi mamá, ujú, de perdón, de aceptación, de muchas cosas. Entonces estaba pasando por una etapa emocional muy difícil y empecé a hacer yoga. Y me acuerdo que cuando la primera clase que fui al Rec Center, que por cierto todavía conservo a esa maestra, sigo ujú. yendo con ella, Perry, que es tan linda. Y me acuerdo que ya cuando estaba en Shavasana, empecé llore y llore y llore, porque tú sabes que cuando uno hace yoga el cuerpo se estira, la energía fluye Ujú, y todas las emociones que uno tiene reprimidas salen. ya. Y, y empecé a buscar ayuda con la yoga, con la meditación, con otras cosas, porque me daba cuenta que con mis dos primeras niñas perdía mucho la paciencia Mm, y no era justo para ellas, porque yo alcancé a reconocer que no era que ellas estaban haciendo nada malo, era que yo tenía que trabajar en mí para poder no perder la paciencia con ellas, porque ujú, ellas eran niñas, ¿no? sí. Y aunque no las maltrataban ni les pegaban ni nada de eso, pero al final de cuentas no me gustaba hacer así, entonces eso me llevó a practicar yoga. Mm, Y de ahí ya pues aprendí todo lo que enseña la yoga, que tú que eres instructora de yoga también y ujú, tú sabes todo lo que eso trae a tu vida. Y me ayudó bastante a ser más consciente de mí misma, ya. de la manera que hablaba, de la manera que reaccionaba. Me ayudó mucho a procesar muchas emociones que llevaba guardadas en el cuerpo, de miedo, de ansiedad, de mucho enojo, Ujú, mucha frustración. Eso y otras terapias que hice, pero la yoga fue importantísima para mí, para mi ujú. sanación. Y de allí como yo noté que me ayudó tanto, Ajá. entonces después quise certificarme para poder compartirlo con otras personas en español, Ujú, porque sí, no hay mucha... yoga en español sí, aquí. Ujú. Sí, de hecho yo me acuerdo muchísimo, am, bueno, de tu estudio, porque
Carito tiene su estudio en su casa y es súper lindo. Y me acuerdo tomar una clase contigo y esa ha sido una de primero mi primera clase en español aquí y, y una de las más relajantes. Ajá, Sí, fíjate que ajá, todos me dicen lo sí, mismo. Creo muy, muy que relajante. Porque estamos hablando de la vibración antes de empezar nuestra plática y siento que tiene una vibra muy blanca, muy linda, muy como tranquila. oh, Pero hasta se ve todo bonito, campirano, está muy chiquito, está muy lindo. ay, muchas Ujú, gracias. Fíjate que sí. muchos clientes me dicen lo mismo. Ujú, Ajá, yo puedo ver en sus caras, en sus semblantes cuando llegan al estudio y cómo se van. ujú, O sea, llegan abrumados, llegan estresados y terminamos la práctica. Ahora incluyo Reiki, porque me ujú, certifiqué como Reiki ujú. también, practitioner. Y tú te das cuenta en su energía, en su semblante, en todo se van flotando. Ajá. Y eso a mí me da mucha alegría poder ayudar a otras personas Ujú, al bienestar, a sentirse bien. Es claro. una de mis más grandes pasiones el enseñar yoga porque siento que el tiempo de verdad que no pasa. A Ujú. veces estoy dando una clase y digo, ¿qué? Ya Ajá. faltan 10 minutos para terminar. ¿Dónde se fue el tiempo? Ajá. Entonces me encanta, me apasiona mucho Y la lo yoga. bonito es que lo estás haciendo en español porque si no hay mucho aquí, por lo menos en este estado no hay mucho y, y es padre que tengas esa habilidad, ¿no? De hablar los dos idiomas, de poder enseñarlo en los dos idiomas, pero es beneficioso para nuestra sociedad, para nuestros latinos. Sí, nuestra comunidad, Ujú. que lo necesitamos bastante. Exacto. Si te Sí. digo que fue mi primera aquí y me encantó, muy relajante, porque la mía es así, power, 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 súper fuerte Mm. y saco mis demonios de ahí. Pero en la tuya es así como, ay, súper relajante y me encantó. Entonces empiezas tu negocio tu, ¿cómo se dice? Tu brand, pues sí, tu compañía de Yogaliski, ¿no? Ujú. Y enseñas todos los días, ¿cómo lo estás haciendo ahorita? No, ahorita solo estoy haciéndolo por sesiones privadas Ujú, que hago en el estudio, porque mi estudio es muy pequeño, entonces ujú, solo caben 4 personas. A veces lo hago en grupo también, es un espacio para 4 personas también, entonces es como semi privada. ujú, Pero sí, es lo que hago y estoy enseñando en un estudio que se llama Black Moon en ujú, Sandy, los ujú. lunes a las 7 de la noche, por si Ok. alguien vive por ahí, quiere acompañarme y disfrutar de una clase de yoga relajante, Ujú. que yo creo que ese es mi estilo, porque Ajá, sí. igual hacemos yoga, pero es más como hacia adentro, más como para meditativo, más como para soltar el estrés, más restaurativo. Ujú. Y es en español Y es en también. Ok. español. Ujú. Sí, vi tu anuncio y todo y dije, tengo que ir. Oh. Sí, sí, y ponemos los datos en el video y todo para que te vayan y te busquen ahí, porque Muchas siento gracias. que muchos lo necesitamos. Y no creo que, bueno, en aquel entonces cuando yo vivía en México, siempre ha habido yoga, pero obviamente se ha modernizado más, está más disponible para muchos, pero hay gente que se viene para acá y no tiene el acceso, entonces qué Ujú. padre que tú estés ofreciendo eso. De hecho, voy a enseñar una clase en español la próxima semana también. ¿De verdad? ¿En Ujú. dónde para Pero ir? es una privada, pero es exactamente porque todo es en inglés, en inglés, en inglés. Y pues Ya. alguien dijo, ¿me das una en español? Y yo, sí, está bien. Porque no hay tanto aquí en Ujú. español. Y también he visto que haces tus como retreats, como tú los haces o tú vas nada más a tomar el Sí he retreat. ido a unos y planeé uno para COVID, tenía Ujú, uno ya planeado, ya tenía la cabaña agendada, reservada, todo, pero llegó COVID y lo ujú. tuve que cancelar. Pero está Mm, en mi sí. lista de metas para yoga. Ajá. El Yogaliski tiene la meta de ofrecer retiros a mujeres. Mm, También en el estudio lo que hago es ofrecer círculos de mujeres. ujú. Me certifiqué para hacer eso también, porque yo Es como descubrí, coach, like a life coach haz o... de cuenta que es como una reunión entre mujeres, Ujú, entonces nos sentamos en círculo y es un espacio de sostenimiento, escucha profunda, aprendizaje también, aprendemos mucho ahí de muchas cosas que tienen que ver con la mujer. ujú,
y eso me encanta hacer eso también porque yo creo que las mujeres somos tan importantes para la sociedad, como si una mujer está bien, afecta todo. En especial, empezando por su familia, por ella misma, su familia inmediata, la sociedad, ¿sí me explico? Es tan... Yo me di cuenta en mi transcurso de ser mamá de eso, de que mi prioridad era estar yo bien, estar yo feliz, estar yo plena, sentirme bien yo. Porque si yo me sentía bien, podría expanderlo a mis hijos y a todas las personas con las que interactúe, ¿no? Y por eso me dedico también a hacer círculos de mujeres en el estudio, porque creo que la mujer es súper, súper importante. Claro. ¿No has escuchado esa frase que dicen happy wife, happy life? Happy life. Exacto, sí, 100%. Sí. Pero al final de cuentas, pues tiene que ver con uno, ¿no? Claro. O sea, uno tiene que buscar la manera de sentirse bien y estar bien y sentirse en plenitud y todo, claro. Que todo afecta, pero al final de cuentas es mucho nuestras decisiones, lo que nosotros decidimos hacer con nuestro tiempo, con nuestra energía, con todo. Claro. Y es interesante también como cultura, cuesta mucho trabajo ponerse uno primero. Oh, sí. No sé si a los americanos también son de esa manera. Yo creo que también, pero como mexicana siempre es la familia primero. La familia, el esposo, los hijos, y nos abandonamos mucho. Bueno, ya no me tocó esa parte, pero a mí me di cuenta con las generaciones pasadas de la familia, ¿no? Siempre es familia primero y las mujeres casi no hacen muchas cosas, pero ahorita ya como que están despertando. Nos estamos despertando y hay mucho acceso, ¿no? A las redes sociales, a comunidades, clases como las tuyas que atraen, y ojalá que mucha gente tome ventaja de eso para que... No es fácil. No, a mí me costó mucho trabajo porque no lo vi en mi mamá, ¿ves? Entonces tendemos a repetir lo que vemos, entonces yo quise romper con ese patrón. Porque yo me sentaba a leer una revista cuando las niñas estaban chiquitas y me sentía culpable. Yo decía, pero si tengo tantas cosas que hacer, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que llevar, a traer, o sea, era una culpabilidad, así como que... Pero poco a poco lo he ido practicando y lo he ido enseñando a amigas, a mujeres con las que acompaño, que es importante que te des esos tiempos para ti. Claro. Porque si no te los das, pues no estás contenta y te drenas más rápido. Mucho. Yeah. Pero cuesta, hay que practicar. Aún con la culpa, hay que darse el tiempo de ir a tomar el café con la amiga, de ir a una clase de algún ejercicio que te guste, de salir a caminar, de lo que sea, porque realmente tú también importas. Claro. Y cuando llegaste aquí, pues estabas muy joven, ¿buscaste comunidad latina o americana? Pues fíjate que no tuve mucho tiempo, Leslie. Tenía, por ejemplo, mi primer trabajo aquí fue de babysitter, cuidando niños. Ahora que pienso, digo, me pagaban tan poco, me pagaban $100 a la semana, de un trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, imagínate. Sí. Cuidaba 3 niños y una abuelita. ¡Wow! Y era, estaba ocupada todo el tiempo porque cuando llegué aquí tuve una etapa de mucha frustración. Mucha frustración porque yo quería, graduándome de la prepa, yo quería terminar la universidad. Ese ha sido uno de mis sueños de toda la vida, el poder graduarme de la universidad, tener mi carrera y todo. Y cuando vine aquí fue un sueño frustrado porque no podía hacerlo. Por el idioma y por muchas cosas, no podía llevar a cabo ese sueño. Entonces me tuve que dedicar a trabajar y también a ir a la escuela de ESL para poder aprender un poquito más de inglés. Entonces no tuve mucho esa oportunidad de buscar comunidad latina, porque en California hay muchos latinos, entonces como que te sientes pues casi en casa, pero no tanto, porque al final de cuentas es otro idioma, tenía que hablar otro idioma.
Y era muy frustrante porque a veces, como yo tomaba el camión para ir a trabajar, a las 5 de la mañana me tenía que levantar para salir a las 5:30 para llegar a mi trabajo a las 7. Entonces recuerdo que era frustrante porque yo no quería esa vida para mí. Yo no quería estar limpiando baños y limpiando casa y cuidando niños. O sea, quería otra cosa para mí. Y me acuerdo que todos los días en el baño, en la regadera, yo decía, esto no es para siempre, esto no es para siempre, esto va a cambiar, esto no es para siempre. Wow. Y era lo que Tus afirmaciones. Sí, era Vienen lo desde que me ahí. ayudaba a seguir, Ajá. a tener esperanza de que era solo por un tiempo. Entonces, saliendo a trabajar, mi Valley es el programa, era una escuela de adultos por la noche. Y era lo que pasé mis 2 primeros años en California realmente. Wow. Así que Sí, no me dio tiempo a buscar muchas amigos y comodidad, no tanto. Más que la iglesia, que íbamos a una iglesia, era lo único que hacía en ese tiempo. ¿Y te sentías sola o no porque estaba tu familia? Fíjate que no me sentía tan sola, pero me sentía frustrada. Me tomó un año el poder vivir el duelo de dejar tu país y de decir, esto es lo que hay y no hay más. Y incluso yo hice un plan de regresarme a México en un año. Wow. Porque quería ser aeromoza. Oh, okay. Entonces me inscribí para la escuela de aeromozas y en México, que no recuerdo ni cómo se llama ahorita. Entonces dije, voy a trabajar todo este año y voy a ahorrar dinero para pagar la escuela y voy a aprender inglés para poder hacer ese trabajo. Y me iba a regresar en un noviembre. Ya tenía la inscripción de la escuela, ya tenía todo. Y por alguna razón yo llamé a la escuela para confirmar algo cuando me van diciendo la escuela se cerró. Wow. Y yo ya tenía mi boleto de avión para regresarme a México. Oh, wow. Yo dije, ¿qué? O sea, lloré tanto esa noche. Una señal del universo. Que me tenía que quedar aquí. Wow. Sí, así que ya no me pude regresar. Mi mamá me dijo, pues si quieres regrésate, pero piénsalo muy bien porque no es fácil. Allá ya no tenía a nadie más que mi hermana que ya estaba casada, entonces me quedé aquí. Y la vida me llevó a una cosa, otra y ya. Y ya, te quedaste aquí. Y por no haber podido encontrar esa comunidad cuando te vienes para acá, ¿sientes que eso fue lo que te impulsó para encontrar la comunidad latina aquí? Porque yo siento que siempre estás con como el grupo de latinas en Salt Lake, o que son mexicanas en Salt Lake, no me acuerdo. De Expa Ladies. Ajá. Sí. Y me encanta que siempre estás así porque se ve que te encanta tener tus amigas latinas, te encanta ayudar a la comunidad latina, y eso siento que también te llevó al negocio que empezaste con tus calaveritas, o cuál fue la chispita que dijiste, yo empiezo aquí y de aquí soy. Es interesante que mencionas eso porque fíjate que yo no tenía muchas amigas antes. Ajá. O sea, yo vivía muy sola. Cuando los niños estaban chiquitos, yo deseaba tener esa comunidad de mujeres latinas a mi alrededor, porque en realidad me sentía sola. No tengo familia aquí en este país. Entonces, poco a poquito como que vas conociendo una aquí, una allá y las vas haciendo casi tu familia, que realmente pues mis amigas más cercanas son contadas con los dedos de una mano. Pero sí, después me recuerdo, sabes muy bien que hace como, ¿qué será? Unos 6 años, en un año nuevo, hice la intención de tener más amigas. O sea, de realmente yo quería nutrirme de otras mujeres también. Y me acuerdo que estábamos comiendo las uvas de Año Nuevo y yo hice esa intención. Yo quiero tener una vida social con mujeres de habla hispana, ¿no? O con mujeres, punto. Y pasó. O sea, en el transcurso de ese año salió que este grupo, salió que me invitaban aquí, que era acá, y como que todas las puertas para yo tener esa red de apoyo social se empezaron a abrir. Pero también uno las tiene como que buscar, porque nadie te va a llegar a tocar a la puerta, oye, ¿quieres ser mi amiga? No. Entonces siempre uno tiene como que
hacer esa intención y trabajar en eso, ¿no? Ujú. Como estar abierta a... De repente me decían, hey, Graciela, ¿quieres ir a tomar un café? ¿O quieres esto? ¿O vamos aquí? Y yo, sí, o sea, ya era como la respuesta a Ujú. mi deseo que había pedido. Sí. ¿Te Ujú. costaba trabajo dar ese paso de como, sí? Sí, sí, porque la culpa también, ay no, como tengo cosas que hacer en mi casa y voy a Tanto perder el lavar. tiempo, pero no, después Ajá. empecé a pensar que pues yo también soy importante y que mi vida social también es importante. Ujú, claro. Te... Eso me pasó personalmente, por eso lo comparto. Aunque llegaste aquí muy chiquita, te diste cuenta que tu, buscaste a latinos y no americanos. Como teniendo amigos americanos y amigos latinos, te das cuenta que uno empieza a desenvolverse muy diferente con su cultura, con su gente, ¿no? Sí. Como yo tengo muchas amigas americanas y obviamente cada una es especial, pero por alguna razón mis amigas más cercanas son latinas. Y eso porque te puedes abrir más, porque te entienden, porque podemos tener una conversación así y yo entiendo lo que te pasó y tú entiendes lo que me pasó y bueno, eso es lo que me he dado cuenta de mucha gente que he platicado con ellos. Es algo fraternal, es algo de, si vienes del mismo país, como que estás conectado para siempre, ¿Verdad? por Sí. alguna razón. Sí, incluso aunque no sea del mismo México, pero ahora que estoy en el grupo de Expa Ladies y en otros grupos, mujeres que hablen tu propio idioma, Ujú, latinas, porque somos como, no sé, más abiertas, más, siempre como que somos más ujú, apapachadoras y el abrazo y el beso, y eso no lo ujú. puedes hacer tanto con otras Exacto. culturas, porque tal vez se sienten incómodas, ¿no? Ujú, Y no quieres como incomodarlas tampoco. Pero sí. sí, se siente uno pues como pez en el agua cuando estás con tu gente, ¿cómo no? Ujú. ¿Y cómo empieza tu negocio de las calaveritas? ¿Cómo crees que fue la necesidad de extrañar pues muchas cosas que no tenemos aquí? ¿Cómo empezó todo? Ay, cada uno de mis negocios tiene una historia para mí muy Cuéntamelo. especial, Cuéntanos, muy, tenemos muy tiempo. especial. Fíjate que el negocio de las calaveritas, pues no iba a ser negocio, realmente yo solamente lo empecé porque en ese tiempo acaba de morir una prima que yo quería mucho, se llama Fabis, y unos años antes, y su hijita también. Y recuerdo que yo dije, oh, voy a poner una ofrenda y voy a, para ellas, ¿no? Mi papá y otras personas. Pero era como con la intención para ellas. Ujú, Entonces yo extrañaba mucho esas calaveritas que uno encuentra en la Ciudad de México, ujú, que aquí no había, ahorita ya más o menos hay, pero en ese tiempo no había nada, o sea, yo ujú. quería ver una memoria por ver una calaverita tradicional, auténtica, y no había, entonces le dije a mi mami, ¿por qué no me traes moldes cuando vayas a México? Me trajo los moldes de barro, yo no Wow. sabía hacerlas, Leslie, yo no Wow. sabía hacerlas, era Ni siquiera sabía que eran moldes de ni barro. siquiera sabía que se ocupaban eso, pero pues tú sabes que ya ahorita empecé a averiguar, me vi como 1000 videos y empecé a sacar una cosita de un video, otra cosita de otro video, de que aquí y allá. Y me acuerdo que ese primer año que empecé a hacer las calaveras, y vi que me salieron y las decoré y yo dije, wow, ¿cómo es posible que, o sea, estaba tan enamorada de esas calaveras que dije, no, o sea, las tengo que compartir con mi comunidad, Ajá. porque estoy segura que hay otras personas como yo que se mueren por tener una calaverita en Ujú, sus manos, ¿no? ujú. Tradicional. Y que voy y que las empiezo a vender en las tiendas. Ah, ¿cuáles tiendas? En las tiendas mexicanas. Ok. Empecé a ofrecerlas. Obvio, muchos me dijeron que no, pero ahorita las reparto en 7 tiendas aquí Wow. cerquita. Mi sueño es repartirlas en todo Estados Unidos. Estoy trabajando en eso. Ajá. Pero sí, empecé con esas 7 tiendas. Recuerdo que cuando salí de una primer tienda donde las fui a ofrecer, me dijeron que no. Y pues ya yo ahí venía con mis calaveritas bien triste al carro, ¿no? Y en eso se para un carro y me dice, señora, ¿qué lleva ahí? Y yo así como, calaveritas. Y me Ujú, dice, oh, ¿puedo verlas? Y ya, y esa persona me compró como 4. ajá. Pero la ilusión en sus ojos, Leslie, de verlas, ¿Era latino? sí, eran aquí en Cairns. Ajá. Eran unas personas de México.
una muchacha de México. Y ya me contó que su bebé había muerto, no sé qué, y ya me compró las calaveritas. Pero fue una satisfacción muy grande ver que ella tenía la misma ilusión de encontrarlas aquí en Ujú, Estados Unidos como yo. ujú. Y que yo fui el vehículo para que ella tuviera Las esa... encontrara. Sí, claro. Wow. Sí, entonces ya de ahí empecé a cada año a mejorar mi receta del Ujú. azúcar, empecé a comprar maquinaria, empecé a comprar, no maquinaria, pero todo lo que Ya ocupaba los para el negocio. utensilios. Ujú, Ujú. Y cada año me ha ido mejor, ujú. mejor y mejor. Cada año es más fácil la producción. Am, He estado 3 veces en Fox 13 con Ajá, Big Buddha. ajá. Me han invitado al Apenas lo programa. conocí la semana pasada. ¿De veras? Sí. ¿Cómo? Vino a una clase de yoga. No te puedo Ajá. Y creer. yo ni sabía quién era. ¿De verdad? Ajá. Y yo Mm. estábamos plática y plática y plática y plática. Y después me dijeron, es Big Buddha. Y yo, oh gosh. Un saludo a Big Buddha. Now I know Súper who he is. famoso él. Y yo, Aquí en Utah. pero por lo menos no me salió la fan, ¿no? Que, Ujú. ¿podemos sacar foto? Claro, claro. Porque fue una conversación orgánica y ya después me dijeron quién era y yo, ay, Dios mío, Mira qué interesante. ajá, pero muy lindo, muy buena persona, Sí, Leroy, ujú, muy lindo. sí, Qué padre, sí. felicidades. O sea, bueno, es muy interesante que dijiste, ahorita ya están, pero están porque tú las empezaste aquí en Utah. Sí, de hecho Tú soy una fuas de la las primeras, primera, o o yo creo sea, que la primera yo es artista que las produce aquí, porque es todo un exactamente. arte. Esto, ya. O sea, no, esto no es cosa de que las metes a una máquina y se hacen solas, es Mm-mm. toda, es un producto muy artesanal. Ujú, y luego hay que decorarlas. ¿La puedo Sí, agarrar? sí, ahí Porque nos agárrala. trajo una. Déjenme Eso es para ti. enseñársela. Ujú. ¡Ay! Gracias. Eh, ¿Cómo sabes que me gusta el rosa? Es una calaverita muy linda con rosita, morado. Y sí, o sea, aquí no están. ¿Cómo se llama tu negocio? Traditional Calaveritas Sugar Carito. Skills. Oh, calaveritas carito. Ok, Ajá. la website es traditionalsugarskulls.com. Um, qué lindas. Están muy, muy bonitas. ¿Y entonces las pueden ordenar en línea? ¿O Conmigo, cómo? ahorita mi página no está funcionando Ujú, bien, pero sí las pueden ordenar conmigo o también voy a estar en los eventos de Día de Muertos ujú. en el Utah Cultural Celebration Center y en Thanksgiving Point. Oh, ok. O las pueden ordenar directamente conmigo para hacerlas personalizadas, porque Ok. tengo 3 tamaños, tengo ese chiquito, otra más mediana y una que es casi del tamaño de un cráneo, Ok. ajá, pero de azúcar, todo es alfeñique, azúcar cocida y las personalizo. Así se llama el peñique. La técnica, Oh, alfeñique, ok. ujú, que es una técnica que los españoles trajeron a México en el tiempo de la conquista. Oh. Ujú. Sí se ve complicado hacerlas, pero yo he visto que vendes los kits para que ellos, los paquetitos, ¿no? Para que la gente decore sus propias calaveritas. Sí, También claro. tienes esos. Si quieren hacer una fiesta de Día de Muertos o algo Oh. así, cada quien puede tener su propio kit y es súper divertido, es súper bonito. Sí, he visto tus videos. Tienen que Sí. ir a checarla. También voy a poner ahí todos tu Instagram, Oh, todo para que muchas te gracias. sigan y que vean tus videos y también te vayan a visitar. Es en octubre 28, ¿no? El evento sí. Ujú. 28 de qué tiempo a tiempo. Es de 10 a 10. 6 de la tarde Ok. en el Cultural Center de West Valley y en Thanksgiving Point es hasta las 8. ¿El mismo día? El mismo día. Oh, Este año wow. me tocó el mismo día. No sé ¿Y qué voy a hacer. quién va a estar en Voy a cada? mandar a unos de mis asistentes a un evento, yo me voy a quedar en el otro O sea, ¿ya porque... tienes empleados también? No, mis No. ¿O hijas. tus hijas? Son mis ¿Tus primeras asistentes? empleadas. O sea, ¿tú las haces solita o ellas te ayudan? A veces les pago para que Ujú, hagan lo más básico que ellas ujú. pueden hacer. Les pago por hora y ellas me ayudan. Ah, qué bien. Sí, les encanta, ¿eh? ¿Sí? Mía es Ah, la que más, mami, ¿cuándo vas a hacer calaveritas? Quiero trabajar, ok, ah. ya. Es que es artesanal y manual, entonces a mí me Ujú. encanta como dibujar y hacer todas mis manualidades, y entonces yo creo que ella se siente que está haciendo algo así. Siempre fue Sí. muy artística Oh, ¿de también. verdad? Ujú, le Mm. gustaba dibujar y todo. Voy a hacer, nosotros tenemos una tradición con la familia de mi esposo y este año nos toca hacer el postre. Entonces vamos a cada casa como uno o 2 días antes de Halloween y cada familia tiene algo diferente. Por ejemplo,
Uno tiene el menú principal, y luego el otro tiene que el postre, que el otro que una bebida, que el otro una appetizer. Y a nosotros nos tocó, y este es el primer año que voy a poner una ofrenda. Y entonces ¡Guau! digo, voy a ordenarle unas, porque voy a hacer mi mesa de Coco, de la película de Coco, y ahí voy a poner todos los postres, pero ¡Qué bonito esa ahorita checo, tradición! ajá, Preciosa. está padre, sí, Sí. y todos nos disfrazamos y empezamos en la tardecita, vamos a una casa, todos disfrazados, sacamos fotos y tomamos que el drink de Halloween y luego de ahí te vas a otra casa a comerte el appetizer y todo es de Halloween, está padre, ¡Qué pero si es mi bonito! primera vez y quiero hacer algo tradicional este año y me encanta que estés aquí porque ya voy a agarrar más. ¡Ay, qué bueno! Te ordeno unas al rato. También tengo papel picado si quieres. Oh, ok. Ujú, Sí, ¿tú haces el papel picado? ujú. No. No, ese lo traigo de México. Oh, ¿en verdad? Pero es muy bonito porque es de ¡Qué hilo y tiene 10 padre! papelitos en cada y tengo 3 tamaños. Es muy bonito, el papel picado me encanta a mí, nada más verlo. ¡Wow! A mí también, y yo también lo hacía antes. Ahí tengo unos, pero muy básicos. Mm, No soy tan talentosa de sacar la calaverita y echarla. ujú, Pero qué padre, qué lindo. Felicidades. Por sí, eso me puse esta playera el día de hoy. sí está padrísima, Sí, me encantó. la compramos en Coyoacán. No me acuerdo cómo se llama es de Karani, creo que se llama. Karani Art. Sí está Ujú, muy bonita, gracias. muy bonita. Y esta cachetana, Ahora aquí está. La Me la quería calavera. poner para ti porque dije, ella y las No, calaveritas. qué linda. Sí. Y después de esto, bueno, esto va a seguir creciendo definitivamente. Yo sé que va a seguir y vas a Ah, llegar a todo el mundo. este año es mi Ya. meta, Leslie, Ujú, que lo he puesto, lo he pospuesto, lo he pospuesto. ujú, Pero sí, es algo que tiene que crecer. claro. No hay de otra. Ujú, Tiene que crecer porque tiene el potencial, claro. ¿no? Ujú, Ya tengo la receta, ya tengo todo cuadrado, solo necesito encontrar distribuidores. ujú. Ujú. Como mexicana latina que llegaste aquí, ¿cómo emprendes un negocio? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo agarras la energía y dices, y también buscar alternativas? ¿Cómo empieza todo ese proceso? Para muchos que quieren hacerlo pero les da miedo, ¿cuáles son como los pasitos que tú recomiendas que sigan? Pues yo creo que tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Ujú, Yo creo que muchas veces tenemos eso en el corazón, pero no nos animamos por el miedo. ujú, Este, tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Yo creo que pasión es poner el corazón en lo que uno hace. Y para mí, pues, el negocio de las calaveras tiene un significado muy grande. Para mí es parte de mi cultura, es parte de mis tradiciones como mexicana. Es algo que yo quiero traer no solo a Utah, pero a Estados Unidos y a lo mejor después, no sé, a más lugares en el mundo. ujú, Pero eso, el tener algo que te apasione, para algunas puede ser cortar pelo, para otras puede ser alguna manualidad ujú, o crear algo o hacer un podcast, ¿no? ujú. Este, siempre yo creo que cuando tú sigues esa pasión por algo, yo creo que da frutos. Ujú, Y si se trata de un negocio así como físico como el mío, pues a mí sí me tocó registrarlo en el estado de Utah. ujú, Eso es una compañía registrada. Eh, sí son muchas vueltas y lo que tú quieras, hacer los taxes cada año, que es lo que menos disfruto de mis negocios. No disfruto hacer eso porque soy un poco desorganizada, ajá, honestamente, entonces me cuesta más por mi desorganización, pero este año ya estoy más aplicada, va a ujú, ser más fácil, espero, pero sí el empezar a hacerlo con lo que tengas, ujú, ¿no? Porque muchas personas cuando ven a alguien que está teniendo éxito, que tiene éxito, dicen, wow, y piensan que fue de la noche a la mañana, ujú, pero en realidad han sido meses, años de estar picando la piedra, ¿no? Y de estar claro, haciendo una cosita más y una cosita más. ujú, Y a lo mejor el primer año fue solo venderlas en las tiendas mexicanas, ¿no? Mi producto, ofrecerlas. El segundo año fue registrar mi negocio. El tercer año fue tal vez crear mi página web ujú. y así, o sea, cada O año sea, va no es siendo de un la poquito noche a la más. mañana.
Claro, uno tiene que trabajar en eso que uno quiere, en esos sueños, yo pienso en mi experiencia todo el tiempo. Reinvertir lo que ganas también, Ujú. es muy importante. Sí. Y ser administrativo también, porque te Sí, emocionas ya que empiezas a ganar dinero. sí, claro, Y ahora voy a comprar esto y el otro y el otro. sí, claro, Sí, claro. tienes que ser muy organizada y tener la pasión y el enfoque. No El perder el enfoque. enfoque. Y eso nos cuesta Ya, y trabajo. a ponerle tiempo, Ujú, tiempo, dedicación, amor, y ujú. yo creo que con amor todo crece. Hasta tu planta, que Hasta está mis gigante. plantas. Si ustedes vieran su planta, ¿cómo se llama esta? Ah, fiddle fig. Fiddle Fig, ajá. Le digo que, o sea, esta es una Jurassic plant. Yo Mi nunca había selva. visto una planta así. Le digo a Leslie, ¿qué le pones? Le hablo, me Le dice. hablo. Me voy a poner a hablarle a la mía a ver si crece Sí, así de bonita como esta. Pero gracias. está que llega al techo casi. Claro, y ya la cortamos. Pero Sí. sí, ahí sigue creciendo. Ujú. Ya. Pero sí hay que ponerle amor a las cosas, si tienes esa pasión de crear un negocio, de hacer algo, pues Ujú, sí, hay que ponerle amor, tiempo, dedicación ujú. y ya, todo se va dando después, poco a poco. Poco a poco, pero sí cuesta trabajo y toma tiempo. Entonces tienes Yogaliski, tienes las calaveritas. ¿Cuál es tu otro negocio? Porque ya sé que tienes otro. ¡Ah! ¡Tarán! Es uno de los negocios es uno de los proyectos más importantes que he hecho hasta ahorita, Ajá. aparte de las calaveras, porque este proyecto se llama Lux Cup Ujú. y es mi propia marca de copas menstruales. Tú la empezaste. Sí, Wow. es mi marca, yo el diseño, todo. Ahorita estoy trabajando en la caja oficial, que es esta. Ujú. Estaba súper linda. Sí, ya está, esta es una muestra nada más, Ujú. pero ya está en producción, ya nada más le mandé a corregir algunas cosas y ya está casi lista. Pero este es el prototipo o la muestra que me mandaron. Ajá. Pero va a ser así, pero mejor, o sea, un poquito mejor. Wow. O sea, ¿cómo se te ocurre todo esto? Ay, no, esa caja me llevó. No, ya tengo a la diseñadora loca y a la de Ay, producción qué loca también, linda. porque es ahora esto, lo otro. Soy muy perfeccionista en todo Ujú, lo que hago. No perfeccionista, pero quiero que las cosas sean a mi modo, con ujú, mis cosas, con ujú. mis proyectos, con mis todo. Quiero yo estar contenta con el producto Claro. final y orgullosa de eso. Entonces sí, pues la cajita sí me ha tomado unos 6 meses ahora Wow. quitémosle esto, ahora pongámosle esto, ahora la Me quiero así, encanta. esa, pero ya casi está. Entonces esta compañía de Lux Cup nació en honor a mi mamá, Ujú. que falleció hace unos años. Y cuando ella era joven, ella batalló mucho para encontrar productos de higiene femenina. Entonces vivía en un rancho en Hidalgo, México, y ella me contaba que pues era como un tabú, ¿ves? O sea, en ese tiempo no hablaban Ujú, de eso, su mamá ujú. nunca le habló de la menstruación. Ella dice que cuando tuvo su menstruación, ella se asustó porque pensó que la iban a regañar, que había pasado algo malo con su cuerpo. Imagínate, eso me dio mucha tristeza Wow. cuando ella me lo contó, Ujú, cuando es un proceso tan natural en la mujer. ujú. Entonces no tenía acceso a toallas femeninas, a nada de higiene femenina. Entonces dice que se robaba las camisetas de sus hermanos para hacer toallas DIY. Wow. Ya. Los calzones de sus hermanas, al final nadie tenía calzones porque ella los quemaba mientras hacía tortillas, los iba quemando para que nadie se diera cuenta. O sea, es una cosa que yo digo, qué barbaridad. O sea, yo creo que Claro. ninguna niña en el mundo o joven tiene que pasar por eso. Ujú, Es algo que, por eso es que esta compañía es tan especial para mí, porque fue ujú. dedicada a ella. Al año después de su muerte, apenas la lancé este 8 de marzo, el Día Internacional de la Sí, Mujer. sí te vi, ¿Lo viste en dije, Facebook? pero yo no sabía toda esta historia, me encanta. Ajá. Sí, todo tiene una historia atrás. Y ese día la lancé el 8 de marzo de este año, pero fue en honor a ella, porque cuando ella falleció, así hace cuenta como que eso vino a mi corazón, como que fue algo como una revelación, como tengo que hacer algo para que otras mujeres, otras niñas en pueblos rurales no pasen por lo mismo que pasó mi mamá. Ujú, Y como yo ya había
usado la copa menstrual años atrás, como 3 años atrás, y me encantó. Y dije, esto es una maravilla, porque te ahorra dinero, te conecta con tu cuerpo, te hace aceptarte un poquito más, porque muchas veces pensamos que nos han enseñado que la sangre menstrual es sucia. Y en realidad huele mal por los químicos que tienen los tampones y las toallas femeninas. Oh, wow. Porque cuando tú ocupas una copa menstrual y tú la sacas y tú hueles tu sangre no huele a nada. Wow. A nada. Eso fue una cosa increíble para mí descubrir. Entonces yo creo que hasta te conecta a amarte un poquito más a ti misma y tus procesos, a aceptarte un poquito más, porque te das cuenta que no eres sucia, que tu sangre no es sucia y que es algo bonito, es algo pues normal, muy normal del cuerpo femenino, pero hemos creído que huele mal por los químicos y que tienen las toallas y los tampones. Entonces, pues por eso creé esa compañía. Mi sueño con esta compañía es poder vender muchísimas copas para donar un porcentaje de todas esas ventas a donar copas a mujeres en necesidad. ¿En comunidades rurales? Sí, en comunidades rurales como en México, pero estoy empezando como por aquí. Estoy hablando con una trabajadora social para que me conecte con los shelters y no solamente darles el producto, aquí está la copa, sino educarlas en cómo se usa, en por qué es bueno usarla. Incluso las mujeres que empiezan a usar la copa sangran menos porque no tienen como esos químicos que producen más sangrado. Ajá, es una herramienta muy buena de autoconocimiento, te ahorra dinero y es algo, es una compañía muy, muy especial para mí, la verdad. Creo que es uno de los proyectos más especiales para mí, de los que he hecho hasta ahorita. Así que ojalá que todo fluya y se me dé la oportunidad. Que todo fluya. Sí, que se me dé la oportunidad de ganar lo suficiente para poder beneficiar la vida de otras mujeres. Qué lindo. O sea que es una compañía con un propósito. Bueno, todas tus compañías tienen buenísimo propósito, como yoga, la gente lo necesita. Las calaveritas, recordar a sus antepasados, darles ese recuerdo que se merecen basado en las tradiciones de nuestro México. Y esto, bueno, es algo increíble que tu mami, yo creo que vino a dejarte todo este proyecto para que puedas ayudar a más gente. ¿Cómo sale el nombre de Lux? Mi mamá se llama Lucy. Oh, ok. Porque pensé como luxury, como de exacto, lujo. ¡Qué bueno! Porque fíjate que yo no me había dado cuenta que tenía las 2 primeras letras de mi mamá hasta apenas hace como 3 semanas. ¿En verdad? Que me mandaron las cajas, que me llegaron las cajas oficiales de la copa o el sample. Y cuando vi dije, ¡ay! Tiene la L y la U. Mi mamá se llama Lucila. Entonces después dije, wow. Pero en realidad cuando yo pensé en la marca, en el estilo, en los colores, eso quería proyectar como luxury, ¿no? Como algo así como... De lujo. De lujo, elegante, limpio. Por eso son blancas y negras y la cajita es blanco con negro y dorado también. Y me encanta que es dorado, es como... Y sí, la bolsita en la que la guardas también es dorada, la copa es negra, pero también tengo blancas con bolsita negra. Okay. Entonces quería dar como ese look de luxury, pero también como de limpieza y, ¿cómo se dice? Sofisticado. Ajá, un look como sofisticado, moderno. Entonces creo que ya lo logré. Después de un año y medio, creo que ya lo logré. Me encanta. El look, por lo menos el look. Sí, no, está súper bien. La presentación, ajá. ¿Pero ya las estás vendiendo o no? ¿Todavía? Sí, este año las empecé a vender en mi website, pero también me las han comprado mucho del Community College para regalar a los estudiantes. Así que si alguien está en el Community College de Taylorsville o de West Valley, ahí tienen para los estudiantes y se las regalan. ¡Wow! Me compraron como 500 una vez, o sea, han sido órdenes súper grandes. ¡Wow! Esto está increíble. Sí. ¡Felicidades! Sí, ya con esas órdenes que tuve estos meses pude reinvertir ese dinero en más copas, en la producción de la caja y así, o sea, es
espero que todo funcione bien y Ujú. que siga creciendo, pero como te dije al principio, en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento es como poco a poco. Poco a poco. Es un Paciencia, pasito a la vez. mucha Es paciencia. hacer el right step, ¿cómo se dice? El siguiente paso correcto. El Ujú. siguiente paso correcto. El siguiente. Es así como por pasitos, pero después cuando miras hacia atrás dices, wow, que no soy una maravilla, ni tengo millones de dólares, ni nada, pero Todavía. todavía. Después ya no nos vas a Ay, hablar. sí. pero, pero poco a poquito vas viendo como el progreso. Y eso es Claro. algo que a mí me llena mucho. Ay, qué padre, Ujú. felicidades. Oh, gracias. Qué padre, la verdad, que sí. Que es emocionante ver un producto. Ya cuando está en tu mente, pues obviamente no te emocionas si tienes esa cosquillita, pero ya cuando lo tienes en la mano y también es emocionante, obviamente, pero cuando ya lo ves en la mano del cliente, del consumidor, es como, wow, Sí. ya, O aquí cuando estoy. escuchas los reviews Ujú. también. Porque hay mujeres que las han usado, que han usado mi copa. Mi copa me tardó mucho tiempo en O sea, no es igual que otras, que las que están afuera. es un diseño parecido, pero me tomó mucho tiempo llegar a la firmeza correcta. Porque si Mm, tú la tocas, no es dura, pero tampoco es súper veo. suave. Ujú, Es la firmeza perfecta para que cuando la introduzca se abra y haga el sellado. ujú, Ajá, me tomó tiempo llegar al producto final. ujú. Ujú. La copa. Parece una campanita. Ajá, parecía una campanita. Está Por eso bien. le puse Bell Cup. O Belka. sea, se Oh, llama ok. Lux Cup, pero el diseño es Bell Cup. Oh, sí. Todo Sí. está Pero como tú perfecto. dices, ya viendo así como el producto, ya es como emocionante, ¿no? Ya, Ujú, ya tenerlo, ya ya, tocarlo, ya saber que lo están teniendo en el colegio para los estudiantes. sí, Me encanta que también te estén apoyando a compañías locales, pero con algo tan necesario, tan importante como este producto. sí, sí, la verdad que sí, me encantó que les dieran eso a los estudiantes en el colegio gratis. Wow. O sea, mucha gente no sabe, pero si alguien está en el community college, tienen un pantry para estudiantes de Ujú. comida, Mm, de pañales para los que tienen niños, wow. de todo, tienen todo en ese pantry. Oh, ay, no sabía eso. Sí, y ahí es Padrísimo. donde les regalan la copa menstrual si es que son estudiantes del community college. Wow. Y este año estoy muy contenta porque este segundo batch que mandé a hacer ya Ujú. trae mi copa impresa, mi marca impresa en la copa. ¡Oh! ¡Qué Entonces padre! así como que ya es otro pasito Ya, más. es like, Ajá. ya es mía, esa es mía. Y como te decía, o sea, los reviews de la gente es lo que más te motiva. Ujú, Es lo que más te hace sentir que estás haciendo las cosas bien. ujú, Que dicen, oh, la probé y me encantó. Y ujú. no tuve ninguna fuga o fue fácil ponerla. Entonces eso es lo que a mí más me emociona, ¿no? Claro. Igual como con las calaveras, cuando hablo con la gente en los eventos de Día de Muertos o vienen a recoger una orden a mi casa o algo así y me cuentan sus historias, Ujú. para quién es dedicada o su primera vez poniendo una ofrenda de Día de Muertos, eso es lo que te va así como diciendo, oh, ok, estoy haciendo las cosas un poquito bien, ¿no? Cuando me desvelo vale la pena. Sí, sí, sí. Claro. O cuando un cliente, una persona que llega a ti al estudio, a mi estudio, y que se va contenta y que se va relajada y se va más armonizada, es como que, ok, estoy haciéndolo bien. ¿Cómo te da tiempo para hacer todo? Y aparte tienes hijos y eres esposa y eres de Mm, todo, todóloga. sí, pues no sé, yo creo que nada más es como organizar tu tiempo, Ujú, como tener las prioridades bien en orden y también no perder el tiempo, porque yo no digo que no pierda el tiempo, yo igual de repente lo pierdo, ¿no? En ujú. cosas, pero es como el aprender a darle la importancia que tu tiempo tiene. Sí, eso sí. Ujú. ¿Cómo, cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo tienes una agenda? ¿Tienes tu todo en el teléfono? Yo no soy buena con eso. Yo No, soy más de papelito. yo tengo un calendario de papel en mi refri y eso es mi agenda. ¿En Sí, serio? esa es mi Pero eso me agenda. encanta, que la gente sepa que no tienes que ser, bueno, si eres profesional, muy profesional, pero me refiero a que no tiene que ser así de como
¿cómo se dice? No tiene que ser como todos pensamos que Tan tiene cuadrado, que ser. ¿no? Exacto. Sí. Que si esto funciona para ti, hazlo de esta manera. Si papelito y pluma es mejor para ti, hazlo de esa manera. Si eres muy bueno con tecnología, apóyate con la tecnología. Pero de que se puede, se puede. Si Sí, uno claro. quiere, va a pasar. Lo que funcione para ti, ¿no? Ujú. Y también yo soy mucho del corazón, o sea, ¿cómo te diré? Como que me dejo mucho guiar por mi intuición, por Ujú. mi corazón, y eso es lo que me ha llevado a una cosa y a la otra, y a trabajar en ciertos proyectos, porque a veces digo, bueno, me levanto y tengo ciertas metas para hacer en el mes o la semana Ujú. o lo que sea, pero hay veces que no siento el llamado a hacer algo, y entonces hay que Ujú. ser flexibles también, Ujú. ¿no? Con tu tiempo y lo que sea Tu que tienes que energía. hacer con tu energía, porque Ujú. a veces el trabajar en algo así como forzado no te hace ningún bien a ti mismo, a la manera en que tú te Ujú. sientes. Sí, y nos pasa a muchos que tenemos este proyecto, pero si no lo estás sintiendo, como mejor a veces ponlo a un lado por un ratito y ya regresa cuando tengas Con más energía. la energía. Como ahorita he estado trabajando mucho en lo de las calaveras y ayer dije, me voy hiking. Ujú. Porque es importante darte estos espacios para renovarte, para recargar Ujú. pila y ya. O sea, dije, no, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero la montaña me está llamando, me voy a caminar y ya hoy te despiertas más contenta, lo haces con más energía, lo Ujú. haces con un mejor ánimo y lo haces mejor, Ujú. ¿no? Yo creo que cuando te pones a ti misma primero, haces todo más feliz, porque tú Sí. estás más feliz. Ajá, sí. Sí, tú como dices, happy wife, happy life. Ujú. Claro que sí. ¿Qué sigue después de esto? ¿Cuál es lo que sigue? Pues ahorita me tengo que enfocar en estas dos cosas Ujú. porque tengo que meterles esa energía, entonces Ujú. ya no. Ahorita en mi corazón no hay ningún otro proyecto, no hay nada más que mis dos babies. Es Estos que son son muy mis dos grandes. babies. Son babies, pero están grandes. Sí, claro. De estar. Y claro, mis hijos, ¿no? Ujú. Y las cosas que ellas necesiten de mí, pero como ya están un poquito más grandes, ya puedo como dedicar un poco más de tiempo a mis cosas. Ujú. Ujú. Si pudieras describir tu sol latino con una palabra, ¿Cómo te describes? Ay, ¿qué te diré? Intensa Intensa, me encanta. y aventurera. Siempre he sido como muy curiosa, me encanta aprender cosas Ujú. nuevas, me encanta, siempre estoy aprendiendo algo, siempre. Ya sea en un podcast, ya sea en un video, Yo rara vez veo la televisión, Leslie. No es que no tenga el tiempo, es que no tengo las ganas. Ujú. O sea, Tú quieres estar aprendiendo de tengo otra manera. tengo tantas cosas a veces en mi mente que lo llego a ver cuando mi esposo me dice, ay, estoy viendo esta serie, o estoy viendo este show, ¿quieres Ujú. ver? Bueno, si me gusta, lo acompaño, me siento, lo veo con él, pero muy rara vez, prendo la tele porque soy curiosa, me gusta Ujú. aprender, me gusta experimentar cosas nuevas, Ujú. y pues yo creo que intensa, como todas Intensa. las latinas, yo creo. Pero Bueno, no sé si todas sean así, pero sí. yo creo que sí. Sí. Pues muchas felicidades por todos estos logros. La verdad es que me encanta escuchar la historia atrás de todas estas ideas y de los proyectos que tienes. Y yo solo sabía poquito y ahora estoy súper Ujú. emocionada de ver esto crecer y verlo. Y ojalá que este sea un escaloncito para ti para seguir creciendo y ayudar a más gente, porque es interesante escucharte que los tres negocios o emprendimientos que tienes están juntos y bien unidos y los tres, como que tu propósito principal es ayudar a la gente de una u otra manera. Entonces viene del corazón y cuando viene del corazón va a tener éxito. Ay, Entonces, qué bonito. te deseo lo mejor de lo mejor. Tengo algo para ti que a ver si te ríes porque mira qué color es. Ay, Cuando qué te vi, bonito. es un brazalete color verde y cuando la vi entrar a la casa, traía verde y dije, ¡Oh, meant to be! No sé si es tu
tu color favorito, pero Fuiste guiada. Pero también te gustan las plantas y dije, ay, es el verde. Pero mira, son dos Gracias. brazaletes y uno es aventurina verde, que es una de las piedras, y esa piedra es de buena suerte, de crecimiento personal y prosperidad. Cada vez que la uses es para que recuerdes que hay que darle la bienvenida a nuevas oportunidades y éxito en tu vida. Wow. Como que todo te está cayendo. Y Sí. luego el cuarzo promueve positivismo en todos los aspectos de la vida y se cree que tiene cualidades para fortalecer las propiedades naturales y curativas de tu cuerpo, que siento que va con tu Log Scout. Me No puedo creerlo. me Me tardé encanta. un rato en encontrar el brazalete y ese fue el que más vibró conmigo y pensé en ti. Y después de esta conversación digo, ¡oh, sí! Estabas inspirada, Estaba estabas inspirada. alineada, sí, qué bonito, me encanta, muchísimas De gracias. nada. Pero muchas gracias por venir, por aceptar la invitación, por compartir tu historia, por abrir tu corazón, por abrir tu sol latino. Y pues, ¿qué te gustaría compartir con la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden conectar? Pues antes de irme, quería compartir también con todas las personas que van llegando a este país, porque es difícil cuando uno viene a este país, que no se den por vencidos, que sigan sus sueños, porque al final de cuentas siempre lo mejor está aún por venir, ¿no? Y hay que seguir haciendo lo mejor que uno pueda hacer en lo que sea que le toque hacer, ¿no? A veces llegamos a este país y nos toca limpiar baños o nos toca trabajar en un restaurante, pero que lo que sea que lo hagamos con integridad y con ese orgullo de decir, es un buen trabajo, lo hice bien, sea lo que sea, porque eso siempre nos va a llevar a otra cosa y que no pierdan la esperanza, nunca, nunca. Eso es lo último que se debe de perder, la esperanza. Yo creo que cuando uno pierde la esperanza de algo mejor, pierde todo. Y si me quieren encontrar, estoy en Instagram y en Facebook como Yogaliski, para lo de yoga, que son 3 cosas. Calaveritas Carito, Calaveritas de Azúcar, y en igual Instagram y Facebook, y Luxcop también, en Instagram y Facebook como The Luxcop. Todo me emociona mucho. Yo voy a poner todos los links ahí para que te vayan a buscar. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias por venir. Gracias por conectarse, por escucharnos, por pasar este tiempo con nosotros. Y bueno, esperemos que esto les sirva y que se den cuenta que sí se puede, que los sueños se hacen realidad si uno trabaja y le pone mucho amor, mucha dedicación, pero de que se puede, se puede. Yay. Gracias por venir, te quiero mucho, en verdad vamos a seguir conectándonos y tengan un día muy lindo y ya, esto se acabó. Besitos, besos, abrazos